Instituto Tecnológico de San Juan del Río. Introducción a la inteligencia artificial. Presentan Juárez Hernández David, Pérez Cruz Eric. 1. Pienso, luego existo. En nuestro día a día, a pesar de que en un primer instante no nos lo parezca, no hay nada que sea realmente seguro para nosotros. Incluso algunas verdades que pueden parecer obvias solo generan dudas si nos la planteamos. Descartes, el filósofo francés, tuvo también estas dudas, pero fue más allá para intentar buscar si realmente podría haber alguna verdad que fuera irrefutable. Fue así como el filósofo René Descartes refleja en su obra Discurso del Método 1637 la famosa frase pienso, luego existo. Dicha sentencia se ha convertido en una de las más famosas de la historia del pensamiento y viene a representar el inicio del racionalismo moderno. Pero, ¿cuál es su significado? Definición. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum, o I think therefore I am, es una frase del filósofo y matemático francés René Descartes de 1596-1650. La cual resume su proceso intelectual y filosófico que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón. Cogito ergo sum es la traducción en latín del planteamiento original de Descartes en francés Je pense donc je suis, yo pienso, entonces soy, encontrada en su famoso Discurso del Método 1637. La frase completa en su contexto. Pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto, soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admirarla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Dicho de otra manera, la frase pienso, luego existo, no solo significa que el hecho de pensar hace que alguien exista, sino que somos cosas que pensamos. Nuestra esencia, lo que nos hace humanos, nuestra naturaleza humana, es la capacidad de pensar y que el hecho de que piense o dude de mis propias capacidades de pensar, de razonar y de preguntar sobre los dogmas y opiniones que recibimos es lo que nos hace diferentes a los demás. El discurso en el que René Descartes menciona esta frase se llama El discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Descartes estaba buscando en este discurso una forma para acceder a la validez y a la certeza. Él coloca que en el primer paso de su método solamente se pueden incluir certezas indubitables, es decir, aquellas donde no cabe la duda. Entonces él empieza a descomponer y a usar su propio método en su propio discurso, para quitar todo lo que se puede dudar, sensaciones, aprendizajes, etc., de lo que se recibe por medio de los sentidos, hasta llegar a uno de los principios básicos de la filosofía, las esencias. En ese entonces se habían determinado dos métodos para alcanzar el conocimiento, a partir del excepcionismo, es decir, la duda general, o a partir de la realidad, cosas que existen indudablemente. Descartes, a través de su método, construye otra realidad. Para que exista un conocimiento relativamente valedero, hay que pasar por el razonamiento. Traducción errónea. Pienso, luego existo, es probablemente la frase más famosa y peor interpretada de la historia de la filosofía, ya que la palabra luego, en conjunto con el resto de la frase pienso, luego existo, muchas veces se ha pensado o se ha interpretado de una manera incorrecta, tal como en el idioma español, la palabra luego se utiliza para un orden temporal, pero Descartes no hablaba de pensar y luego existir como una secuencia temporal. Él se refería a lo siguiente: mi capacidad de pensar es lo que me permite dudar. Entonces, mi capacidad de pensar me convierte en un ser pensante. Por eso, la traducción más moderna al castellano de la frase de Descartes es pienso, por lo tanto, soy.
En el libro del discurso del método, Descartes está explicando que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de pensar, es nuestro pensamiento, pero no el pensamiento per se, es decir, como yo pienso, yo soy. Es porque yo tengo la capacidad de pensar, es que yo soy. Descartes explica 4 años después, en su publicación de Meditaciones Metafísicas, lo siguiente. A esta objeción contesto que no era mi intención, en aquel lugar, excluirla según el orden de la verdad de las cosas, de la cual no trataba por entonces, sino sólo según el orden de mi pensamiento, de suerte que mi sentido era este, que nada conocía como perteneciente a mi espíritu, sino que yo era una cosa que piensa o una cosa que tiene en sí la facultad de pensar. La búsqueda que apasionaba a Descartes era la de un tipo de conocimiento o ciencia que, como un edificio, se pudiera construir sobre la base de unos conocimientos sólidos y estables, de los cuales no pudiera caber la menor duda. Para obtener la piedra fundamental de su edificio del saber, había que asegurarse de que fuera una verdad absolutamente indudable, como si se tratara de un albañil que pone a prueba su material de construcción, descartando lo que no sirve, utilizando el método de la duda, hasta encontrar una afirmación de la que no pudiera dudar en absoluto. Su fundamentum inconclusum del edificio del saber. Siendo así que Descartes lo único que procura decir es una certeza de la cual poder escribir edificios de las ciencias, aunque con esta certeza cuyo propósito era ser el piso del apoyo del resto de los conocimientos, terminó descubriendo la esencia de la humanidad. La primera certeza. Es en ese momento cuando Descartes se da cuenta de que existe algo de lo que no puede dudar en absoluto, su propia existencia. Todos podemos pensar o decir soy, existo, y mientras lo pensamos o lo decimos, no podemos equivocarnos al respecto. Cuando Descartes intenta aplicar la prueba del demonio a esta creencia, se da cuenta de que solo podría hacerle creer que existe si efectivamente existe. ¿Cómo podría dudar de su existencia a no ser que existiera para poder dudar? La prueba del demonio. Ver figura 1, diagrama de la prueba del demonio. Este axioma, soy, existo, es la primera certeza cartesiana. Si bien en su obra anterior, el discurso del método, lo había presentado como pienso, luego existo, decidió abandonar dicha formulación cuando escribió las Meditaciones, puesto que la inclusión del luego hace que la frase se asemeje a una premisa y a una conclusión. Descartes pretende que el lector, el yo que reflexiona, se percate de que en el mismo momento en que piensa sobre su existencia, sabe que es verdad. Es una verdad instantánea, no se trata de la conclusión de un argumento, sino de una intuición directa. A pesar de que Descartes modificó la expresión a fin de esclarecerla, la formulación anterior era tan pegadiza que permaneció en la memoria de las personas y, aún ahora, la primera certeza se suele conocer como el cogito, del latín coito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. ¿Qué es este yo? A pesar de que la función principal de la primera certeza es la de ofrecer un punto de apoyo al conocimiento, Descartes se da cuenta de que también podemos adquirir conocimiento a partir de ella. Esto es así porque el conocimiento que estoy pensando se encuentra ligado al conocimiento de mi propia existencia. Por consiguiente, pensar es algo de lo que no puedo dudar racionalmente, puesto que la duda es un tipo de pensamiento. Dudar que pienso ya es pensar en sí mismo. René Descartes sabe ahora que existe y que piensa, por lo que él y cualquier otro que piense también sabe que es un ser pensante. Tal y como lo argumenta, solo sabe que es un ser pensante únicamente en el sentido estricto. Posteriormente, en el sexto libro de las Meditaciones, presenta el argumento de que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas, sustancias diferentes, pero en este punto todavía no está en posición de afirmarlo. La única pregunta a la que Descartes puede responder definitivamente mediante la duda metódica
Es si, es si piensa o no, por lo que no puede demostrar la existencia del cuerpo o del mundo exterior. El cogito cartesiano, cogito ergo sum. La típica frase pienso y luego existo aparece en una de las principales versiones en la segunda meditación metafísica del gran filósofo Francis René Descartes. Es uno de los argumentos más importantes de la historia de la filosofía occidental, constituyéndose como base del llamado idealismo metafísico. En las meditaciones metafísicas no se encuentra la fórmula pienso y luego existo. En las meditaciones metafísicas aparece en otra versión yo soy, yo existo, la cual se vincula directamente en la formulación pienso, luego existo, en el libro del discurso del método, en donde plantea las siguientes ideas. 1. O Dios es el autor de mis ideas o lo soy yo mismo. 2. Si yo soy capaz de producir mis propias ideas, entonces no necesito suponer a un Dios para ello. 3. Si yo puedo producir ideas, entonces soy algo. 4. Tengo la convicción de que no existe nada en el mundo. 5. Si tengo convicciones, entonces existo. 6. Hay un genio maligno que constantemente me engaña sobre que yo sea algo. 7. Si alguien me engaña, entonces estoy consciente de que soy algo. 8. Si estoy consciente de algo, entonces no puede ser que no sea. 9. Si es que no es el caso de que no soy, entonces existo. Lo que Descartes buscaba era realmente probar existencia de dos tipos de sustancias, la sustancia extensa y la sustancia pensante. Interpretando la frase pienso, luego existo. 1. El sujeto es pensando, su forma de ser es el pensamiento. 2. La palabra luego no es de forma condicional, sino más bien que el modo de existir del sujeto es de pensar. 3. El yo es una cosa que piensa. Es algo que se realiza a sí mismo pensando, no es algo a lo que se le añadan los pensamientos, sino que el yo es algo que acontece a través de pensar, por lo tanto, a través de dicho pensamiento se revela su existencia. Por eso, el verbo ser en esta frase no es predicativo, sino puramente existencial. Por eso la formulación de las meditaciones metafísicas es yo soy, yo existo, pues en esa pura autoconciencia ya se revela nuestra existencia pensante. Cerebro en la cubeta. Inspirado en el argumento del genio maligno ideado por Descartes, el filósofo contemporáneo estadounidense Hilary Putnam describe en su libro Razón, Verdad e Historia un experimento mental conocido como el argumento de los cerebros en cubetas. Experimento mental. Un experimento mental es un recurso utilizado para investigar la naturaleza de las cosas. Consiste en imaginar situaciones hipotéticas, recreando escenarios ficticios que nos ayuden a comprender cómo ocurre un determinado acontecimiento, permitiéndonos probar la coherencia de ciertos conceptos o teorías o entender mejor ciertos razonamientos. Esto quiere decir que el autor no dice que existan cerebros en cubetas, sino que propone que imaginemos. Si existieran cerebros en una cubeta, ¿qué pasaría? Por eso decimos que no es más que un enunciado hipotético. No afirma que tal situación sea así, sino que la plantea como hipótesis para estimular la reflexión sobre el tema. El propósito de Putnam con este argumento es, en realidad, refutarlo para así combatir el escepticismo. ¿En qué consiste? Imaginen que un científico diabólico hubiera sometido a un experimento a un ser humano. Se habría extraído del cuerpo el cerebro de la persona y colocado en un recipiente con nutrientes que mantendría con vida el cerebro. Las terminaciones nerviosas estarían conectadas a una computadora supercientífica, capaz de provocar en la persona la ilusión de que todo es completamente normal. Pareciera ver gente, objetos, el cielo, etc. Pero en realidad todo lo que la persona experimentara sería el resultado de impulsos que van desde la computadora hasta las terminaciones nerviosas, como se representa en la figura 2. Ver figura 2, cerebro en cubeta.
Se trata de una pesadilla de ciencia ficción.